Mario Hernández Orozco, conocido como Meo, es comunicador social graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con sus caricaturas ha ganado en 7 oportunidades el Premio Simón Bolívar, máxima distinción que destaca los mejores trabajos en el periodismo colombiano. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre la transformación de la caricatura en el nuevo contexto social, el día a día del caricaturista político en Colombia y la posible resignificación del humor en el verano de las inteligencias artificiales. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Meo. Meo, bienvenido a Congreso y Sociedad. Gracias por la invitación. Bueno, Meo, ¿qué ha cambiado en la forma de caricaturizar al gobierno del cambio? Pues es un cambio para los caricaturistas. Pues digamos que eh, todas las demás caricaturas, por lo menos en lo que a mí respecta, pues eran un tipo de gobierno, eh, digamos, de derecha, de centro derecha. Ahora es un gobierno de izquierda. Cambian las formas, cambian las maneras, la temática. Yo creo que el trabajo es un poco tratar de captar los, eh, las reacciones de la sociedad frente a un gobierno que es diferente a todos los demás. ¿Y qué ha cambiado en la forma de caricaturizar al Congreso del cambio? Bueno, el Congreso, eh, pues básicamente lo ve uno igual, excepto que este lo ve uno un poquito más, digamos, inexperto, un poquito más, tal vez despelotado sea la palabra. Entonces, yo creo que ese es como básicamente la diferencia. ¿Consideras que ha habido problemas tanto de los miembros, pues, del legislativo que hacen parte del gobierno, tanto del gobierno central, en comunicar sus decisiones a la opinión y a los votantes de ellos? Sí, tremendamente, digamos, se nota la inexperiencia en comunicar, la comunicación no es clara, la comunicación es contradictoria, se generan ruidos, digamos, innecesarios, tal vez no se está contando lo que se está haciendo bien, eh, hay muchas contradicciones. Hay mucha información, digamos, por parte del Ejecutivo. Hay como un exceso de información, un exceso de ruido, que aún a los que seguimos, digamos, noticias de Colombia diariamente, nos cuesta trabajo seguir el ritmo, digamos, la velocidad, la vertiginosidad con la que se suceden como hechos noticiosos, hace muy complicado el análisis y entender como bien qué es lo que se está haciendo y para dónde se va. Yo creo que confusión es la palabra. Y con toda esa saturación de información, ¿cómo haces esa curaduría para escoger los temas de los que vas a hacer una caricatura? Pues la verdad es que parte de la agenda, como ha sido siempre, la pone el Ejecutivo, digamos, básicamente el presidente, que es como la figura que, que más habla, que más se manifiesta, la que la gente más reconoce. Y pues él pone agenda y es imposible sustraerse, digamos, a la agenda que el presidente pone, ¿cierto? Entonces, yo creo que los temas están marcados por la importancia, digamos, los que hacemos caricatura de opinión, los que publicamos diariamente en un periódico, como es el caso mío, pues vamos por la noticia, digamos, pues lo que sea más relevante en el momento. Entonces, esa es, digamos, que la curaduría, pero eso es complicado, es un poquito difícil. Sí, porque además lo que vos dices también es cierto que quizá este gobierno lo que ha querido es hacer mucho y demostrar que se quiere hacer mucho en un muy corto periodo de tiempo y es por eso que se siente como esta saturación de temas. Pero a nivel Congreso, ¿cómo haces para seleccionar esto sí, esto no, teniendo en cuenta que también pues son 108 senadores, más de 160 representantes y que realmente hay muchas iniciativas? Pues yo creo que uno ahí es muy injusto en el sentido de que uno, digamos, por la naturaleza del trabajo no tiene tiempo de ver seguramente las cosas buenas que se están haciendo y, digamos, el que más sale en medios o el que más, o el que es protagonista
de algún escándalo o el que, digamos, está en el foco mediático, pues es hacia el que uno apunta, digamos, los lápices. Entonces sí, es injusto, digamos, no es objetivo, y todo está mediado, digamos, por el hecho que si es noticioso o no es noticioso. Bueno, ¿y cómo analizaste la caída del proyecto de ley que regularizaba el cannabis recreativo? Pues es, digamos, un paso, un fracaso sí, pero es un paso, digamos, en la dirección que yo considero que es la indicada. Pues esto se cayó por muy pocos votos. Yo no estoy a favor del consumo de sustancias. Me parece que si una persona puede vivir sin cosas extra, pues tanto mejor. Y esto no solamente tendría que ver con la marihuana, sino pues también con el exceso de alcohol, pues el mismo cigarrillo, digamos que ya de cierta manera está como proscrito socialmente. Digamos que lo que muestra esto es que se va en la dirección adecuada. Seguramente más adelante esto se logrará. Y aún para las personas que no estamos de acuerdo o tenemos reparos, digamos, frente al consumo de estas sustancias, pues yo creo que es la política adecuada, la política pública adecuada, en tanto que se le quita, digamos, el negocio a las mafias, se logra, digamos, un control de la calidad. Es absurdo que una sustancia que sea legal consumirla, digamos, haya tantas trabas, y valga aquí la palabra traba, tantas trabas para comprarla, digamos, para comercializarla y para comprarla. De hecho, esa fue, digamos, la caricatura de hoy en el periódico El País, ¿cierto? Que dice un ciudadano muy normal, dice que la traba no es tanto al consumirla, sino a comprarla. Entonces, También pues hiciste una yo caricatura que creo, decía, la mata que mata, la que mata es la ignorancia. sí, yo creo que hay un tanto, digamos, de ignorancia, de ñoñería, en el sentido de que aún líderes conservadores importantísimos como Álvaro Gómez, pues entendían que la regularización del negocio de ciertas drogas, entiendo que no de todas, eh, pues es como hacia donde se debe dirigir las sociedades y los gobiernos, pues para controlar el problema del narcotráfico que a nosotros nos ha costado tanto. Y bueno, ya saliendo un poco del tema del cannabis, ¿cómo viste la caída de la reforma laboral? Pues otra vez hay cosas que uno no entiende, o sea, uno no entiende cómo en un momento, digamos, crucial de un proyecto importantísimo para el gobierno, la ministra pues no estaba presente. Pues son como cosas como básicas, eh, donde se nota como, no sé, improvisación, desconocimiento, descoordinación, que es un poco lo que ve uno como en todo el gobierno, digamos, un gobierno como desorganizado, un gobierno más de discursos que de metodología, un gobierno como sin metodología. ¿Consideras que podemos volver a caer en un año de aprendizaje como aquella famosa portada de semana del gobierno pasado? Pues yo creo que un año y más, por lo que se ha visto hasta ahora. Se nota la inexperiencia, digamos, y, digamos, las personas que tienen relación con entes gubernamentales, por alguna otra circunstancia, pues le cuentan a uno, digamos, la dificultad que hay para coordinar proyectos, para hacer cosas, precisamente por la inexperiencia de las personas que están ocupando esos cargos. Entonces, sí es, digamos, lamentable eso, sí es lamentable eso. Y yo creo que eso apunta también a que si el gobierno se enroca, como es lo que, hacia donde apunta que van las cosas, pues se va a rodear tal vez de personas que le harán sentir muy bien y que le harán sentir muy cómodo, pero que no le van a, digamos, aportar en cuanto a críticas o a posiciones, digamos, importantes que le contradigan. Me ahora mencionabas que a veces dentro del trabajo del caricaturista se es un poco injusto con lo que acontece en el gobierno o en el Congreso, sobre todo en iniciativas que son buenas para el país. ¿Qué iniciativas y tú qué ves de bueno en este nuevo gobierno y en este nuevo Congreso?
Pues yo creo que el solo hecho de que haya habido un cambio, digamos, de las personas que ocupan el poder es por sí mismo positivo. Digamos que los que antes estaban acostumbrados al poder hoy estén en el trabajo de descubrir qué es hacer oposición y verse en esa situación, está bien. Que los que ayer hacían oposición hoy estén en el trabajo de entender qué es hacer gobierno, de entender que por muy buenas intenciones que se tengan, el aparato estatal es un paquidermo, lento, difícil de mover, está bien. Todo eso, digamos, construye democracia, todo eso es bueno. Y yo creo, sobre todo, Néstor, que el hecho de que se estén discutiendo cosas que antes no se discutían. No voy a entrar aquí a decir si las reformas son buenas, si son malas, si me gustan o no me gustan, pero el solo hecho de que se estén discutiendo, digamos, temas como el de la salud, que las encuestas, la gente se está manifestando acerca de su servicio de salud, de lo que les gustaría o no les gustaría que pasara, que se esté hablando de reformas laborales y que sea una discusión que se haya bajado como de una nube eh, que atañe solamente como unos sectores o unos expertos y el ciudadano de la calle hoy esté hablando de esos temas, a mí me parece enteramente positivo. Eh, pues obviamente uno desearía que el gobierno encaminara, digamos, sus esfuerzos, que hubiera concertación para que las cosas y las reformas y los cambios se fueran dando, pues eso no depende de nosotros, vamos a ver. Pero también las manifestaciones democráticas que se dan cuando el ciudadano se toma, digamos, la calle, y ya vemos que la calle no es de izquierda ni es de derecha, que la calle es de todos. Pues mientras eso se haga por los canales democráticos y la gente se manifieste, yo creo que está bien. Eh, yo creo que eso son cosas positivas dentro de un panorama político que se ve un tanto caótico, Se enriquece el debate democrático con la presencia en el poder de los grupos que siempre han estado en oposición. indudablemente. Bueno, Meo, y ya cambiando un poco de tema y abriendo un poco más el espectro, hace un tiempo vienes trabajando con el formato de videocaricaturas. Este formato, ¿cómo ha enriquecido tu trabajo? ¿Qué te ha permitido presentar que quizá en la caricatura estuvieras limitado? Sí, hace 4 años en El Espectador estoy publicando o me están publicando caricaturas animadas o videocaricaturas. Digamos que esto empezó como una cosa de ensayo-error, ¿cierto? O sea, yo no conocía de animación absolutamente nada, pero me interesé, aprendí algunas cosas y empecé como a experimentar, a darme cuenta cuál era el formato adecuado, los clips de video, cuál era una duración que fuera la adecuada. O sea, todo ha sido como ensayo-error. Pues imagínate que se enriquece con todas las cosas que no puede tener una caricatura. Una caricatura, digamos, estática, por decirlo de alguna manera, de todas maneras tiene un movimiento porque tiene o algo que la antecede, o sea, algo que sucedió y que el lector intuye y se resuelve, digamos, en la caricatura como tal, o algo que va a suceder y que el lector lo intuye también. O sea, la caricatura plantea una cosa y algo va a pasar y eso de alguna manera genera, digamos, el punch, como dicen los ingleses, ¿cierto? El golpe, digamos, y de allí viene pues la reflexión o la risa. Y se enriquece obviamente pues porque cuentas con cosas con las que no cuentas en la caricatura normal, la caricatura tradicional, cuentas con movimiento, digamos, entonces hace las cosas muchísimo más expresivas, cuentas con sonidos, entonces puedes ambientar con música, con voces, con diferentes tipos de sonidos para enfatizar lo que quieres transmitir. Eh, y es supremamente, digamos, interesante, ¿cierto? O sea, ha sido un aprendizaje muy interesante y yo creo que ha funcionado muy bien. Digamos, o también en las redes sociales ese tipo de productos. Hace un tiempo que el formato físico en los periódicos ya es prácticamente anecdótico. Tuve la oportunidad de ser entrevistado en un periódico y no te imaginas la dificultad que fue para mí encontrar el formato físico del periódico. Alcancé a encontrar unos 15 ejemplares
recorriéndome todo el norte de Bogotá. Entonces realmente ya prácticamente está extinguido ese formato. ¿Cómo ha logrado la caricatura pasar de ese formato físico que era casi que un punto de encuentro de una gran mayoría de ir directamente a las caricaturas para entender todo el panorama político? ¿Y cómo ha transicionado ese lector a las redes sociales, sobre todo ese lector que es un adulto mayor y que está acostumbrado al anterior formato? Bueno, yo no le daría, digamos, todavía certificado de función al periódico tradicional. Yo creo que de alguna manera, si se llega a resolver, digamos, el tema económico de los medios, que es como el gran problema hoy en día, de encontrar como un modelo, digamos, adecuado. En últimas, pues son medios de comunicación, pero son empresas también. Entonces, yo creo que eso aspiro y creo que van a convivir, digamos, los dos formatos. Seguramente mucho menor la circulación de los periódicos, pero una cosa, digamos, que ofrece el periódico como institución es precisamente eso, o sea, es una institución que da como respaldo y validez a quienes laboran allí. Eh, digamos, tener como el aval de un medio importante, pues de alguna manera significa que hay como un filtro por el solo hecho de ser escogido para publicar allí y aquellos periódicos o medios de comunicación que tienen, digamos, verificaciones para aquellos que escriben columnas o artículos, pues es, digamos, como una garantía de seriedad y ese respaldo, digamos, todavía funciona. A pesar de que cualquiera puede publicar en redes, cualquiera puede de alguna u otra manera tener su propio medio de comunicación, puede tener un blog, puede tener YouTube, puede tener podcasts, etcétera, etcétera. Pues, digamos, el hecho de estar vinculado a una empresa de comunicación con cierto prestigio, pues es también como garantía de seriedad, ¿cierto? Garantía de seriedad y que hay unos parámetros, digamos, éticos, unos parámetros para publicar lo que se publica. De otra forma, yo creo que la transición para los adultos mayores, pues me incluyo allí, eh, tal vez ha sido natural, no ha sido como tan complicada. Yo creo que hoy la mayor parte de personas, pues usuarios de tecnología, leen sus noticias en aparatos, ¿cierto? Eh, y, y yo lo encuentro muy cómodo, digamos. Digamos que puedo, digamos, estar en los dos formatos y sentirme cómodo en los dos formatos. Ya las nuevas generaciones, no sé, las nuevas generaciones no sé qué tan cómodos se sentirán con el papel. Eh, pues, y de todas maneras, por ejemplo, la experiencia de leer un libro físico o un libro electrónico, pues son válidas las dos, pero son experiencias diferentes. Tenemos la experiencia del tacto, la experiencia de la calidad de la hoja, aún el mismo olor, el diseño de la portada, el tipo de letra, etcétera, etcétera. El hecho de poder ir rápidamente a encontrar una cita, de poder rayar, todo eso. Y pues el formato electrónico pues tiene otras ventajas, también otras características. Tú le das buscar a una palabra y te busca dónde está esa palabra en todo el libro, en todo el texto. Yo creo que son formatos que tenderán a convivir. Obviamente cada vez menos el impreso, pero yo creo que van a sobrevivir los dos, pues sobre todo el impreso, ¿no? Ahora estamos en un año muy particular y es el año en el que surgió el nuevo verano de las inteligencias artificiales, pero esta vez como nunca antes habíamos visto, ya con, digamos que con servicios prácticos para las personas, para las empresas y para el ciudadano de a pie. ¿Cómo ha penetrado las inteligencias artificiales al mundo de la caricatura? ¿Conoces de algunos trabajos que se estén realizando por acá o todavía apenas se está en una etapa exploratoria? Pues con respecto a la caricatura, yo creo que se está en una etapa exploratoria. Con respecto a la ilustración, sí he visto unas cosas impresionantes, digamos, que hace la inteligencia artificial. Yo pues tengo como la tesis de que tal vez el día de mañana en las redacciones y en las editoriales van a contratar humanos para que les metan errores a los textos, para hacerlos un poquito más humanos, porque la inteligencia artificial tal vez llegará a un punto en que pues redacte de una manera perfecta, no sé. Bueno.
Em, pero sí es un tema, digamos, inquietante, digamos, para dónde va esto. Eh, Hoy nada más leía que a través de la inteligencia artificial cualquier persona puede tomar un fragmento de voz de alguien y poner a decir a esa persona cualquier cantidad de cosas, lo que se le ocurra. O sea, la inteligencia artificial toma la voz y reproduce la voz en cualquier tipo de texto. Pues eso ya es como asustador. Y si los que patrocinaron y están detrás de la inteligencia artificial, que saben el verdadero potencial y que conocen su alcance hoy y a dónde va a llegar, esto están preocupados, yo creo que nosotros los ciudadanos de pie, mucho más preocupados debemos estar también. Yo creo que es algún tema fascinante por un lado y preocupante por el otro. En cuanto a la caricatura, no sé, seguramente, no sé, pues es que el humor es una cosa tan humana, que se produce a través de unos mecanismos como tan extraños, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con compartir cosas en común entre el que está comunicando y la persona que está leyendo, tiene que ver con recuerdos comunes, a veces se traen como referencias de cosas que pasaron, y eso implica como una cosa tan humana que yo, pues no diría que no, pero no sé qué tipo de humor sería el que haría la inteligencia artificial. Me parece una pregunta interesante, una pregunta también asustadora, pero bueno, ahí tenemos un tema para reflexionar. Yo creo que el día que una inteligencia artificial pueda hacer un humor sarcástico, un humor que pase fácilmente el filtro humano, es donde realmente ya se empieza a perder la diferenciación, ¿no? Porque Sí, ahí sí, apaga y vámonos. sí, es la No última solamente, frontera. no solamente, digamos, el cúmulo de conocimientos, ¿cierto? Tener una gran base de datos de todos los conocimientos a la mano, sino que mueve como unas fibras y unas cosas. A veces los mensajes son tan sutiles, el juego de palabras o una imagen que transmite a través de un gesto algo que es como tan sutil, y la polisemia, que es como aquellas cosas que pueden significar una cosa o pueden significar la otra, pero que el lector entiende qué es lo que el caricaturista quiere manifestar, como la complicidad. Sí, yo creo que en el momento en el que la máquina haga esto de manera perfecta, pues ahí sí apaga y vámonos. Terminator, una cosa, ya estamos con en esos mundos apocalípticos. Sin embargo, mira que a nivel personal lo que a mí más me sorprendió de la inteligencia artificial es que empezara por donde se supone que no podía llegar, y era por la creación artística. Eso para mí fue un descoloque total, porque decíamos que la última frontera era cuando empezara a hacer obras, cuando empezara a hacer arte, y realmente fue la primera que transgredió en este nuevo verano. Entonces yo creo que ahora la nueva frontera es el humor. Sí, Saray, pues, me dejas con la inquietud de buscar inteligencia artificial y humor, y también pues una pregunta que es una pregunta de filósofos y de pensadores a través de todos los tiempos sobre qué es el humor, ¿no? Pues el humor como expresión de inteligencia, no el humor como simplemente risa o chiste, sino como expresión de inteligencia, ¿no? Digamos, hay gente muy importante que le ha dedicado tiempo a tratar de entender eso, los mecanismos y qué es lo que funciona allí. Sí, interesante reflexión para trabajar y para empezar a hacer una investigación sobre el tema, creo yo. Meo, por Sí. último, ya saliendo de este tema de esas inteligencias artificiales y computacionales, ¿cómo ves esas inteligencias humanas que lideran los diferentes gobiernos? ¿Cómo es el panorama internacional y la relación de Colombia con ellos? Estados Unidos, China, Rusia. Pues no sé, yo tengo ahí, pues yo creo que un mundo que tal vez alcanzamos a conocer nosotros, pues ya se está como desbaratando el mundo de la
este universo unipolar, digamos, donde Estados Unidos tenía como este papel tan preponderante. Vemos el surgimiento de nuevos poderes, vemos poderes fragmentados. eh, y yo ahí aprovecharía para decir que veo, pues que valoro, digamos, el papel que el presidente Petro quiere asumir, digamos, como líder, el tema del cambio climático, sus propuestas, sus viajes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese no es el papel al que la historia lo llamó a ocupar. Yo creo que su papel está en el más acá y no allende las fronteras y los mares. Ojalá pues él entendiera eso, porque digamos un líder internacional, un líder proponiendo cosas, sí, muy bien, pero si la casa está en orden, si la casa no está en orden, no le veo como mucho sentido, digamos, a ese papel que él pretende asumir. Preocupante, digamos, la no imposible vuelta al ruedo del presidente Trump. Yo creo que eso, pues, acabaría de desbaratar este tema de alianzas que hemos conocido, el tema de Rusia preocupante, el tema de China, pues, está ahí, es una potencia que cada día, digamos, adquiere más fuerza. Ya es imposible decir no contamos con China, ¿no? Ya estamos, digamos, metidos allí. Y yo sí creería que el país debería pues, ordenar su casa primero y después, digamos, dedicarse como a temas internacionales, tener como tal vez una política internacional más clara, tal vez unos objetivos más alcanzables y no tan totalizantes, pues, y como tan yo creo que esa sería como la visión que yo tengo con respecto a ese panorama. Bueno, Meo, pues muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Ya se nos acabó el tiempo, pero muy interesantes reflexiones de cara a lo que es el papel de la caricatura, de su presencia, de la presencia del humor en la inteligencia artificial y sobre todo el panorama actual de nuestro gobierno y de nuestra realidad, ¿no? Meo, ¿de qué va a ser la caricatura de hoy? No tengo la menor idea. Digamos, ese ya no es un tema que me trasnocha. Cada día trae su afán y Colombia y el mundo siempre tiene noticias y cosas de las cuales hablar. Entonces, me empiezo a preocupar por ahí dentro de unas 3 o 4 horas. Por último, en un minuto, ¿cómo es esa rutina del caricaturista desde que se levanta hasta que ya envía la caricatura? Pues te cuento la mía. La mía es leer, 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 leer. O sea, pues digamos, informarme, tratar de llevar como el registro de lo que está pasando para que no haya noticias que me sorprendan. O sea, como entender los contextos, qué está pasando afuera, qué está pasando acá en Colombia, y estar como permanentemente informado. Escuchar, digamos, voces autorizadas en diferentes temas o hacer llamadas a personas que tienen, digamos, información para tratar de entender temas. Ese es como, digamos, el insumo del caricaturista es la información, o sea, estar bien informado. Ya después de eso viene un tema que es totalmente subjetivo, que es la toma de posición frente a un hecho y ya la carpintería, digamos, de la elaboración de la caricatura. Pero pues, digamos, sin insumo no hay caricatura, pues, el insumo es la información. Y ahora, pues, en esta época de tanto ruido, de tanto exceso de información y en medio de fake news y de agendas, pues, interesadas y de voces, digamos, que dicen verdades y verdades a medias, pues hay que ser mucho más cuidadoso y tener, digamos, tratar de tener buen juicio para no perderse en este mar de información. Y de tener una opinión calificada, que es muy importante y que es el resumen de lo que me decías ahora, de pertenecer a estos grupos de información, pues que están cohesionados para informar bien, ¿no? Sí, señor. Bueno, Meo, pues muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación, mi querido. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.